Bueno, esto es algo que yo aprendí a los 11 años, pero no lo aprendí así como les estoy diciendo, ¿no? A medida que yo enseñaba un curso y les decía, mire, esta es la idea, pero los dejo a su creatividad, yo aprendía de ellos. ¡Wow! Digo, sí, increíble. Y si llevamos en algún momento el curso de educación cristiana, ahí hay, hablando de métodos, formas de enseñanza. Uno lo puede aprender. Si no lo han aprendido los adolescentes, lléveles esto. Se va a quedar asombrada, nos vamos a quedar asombrados cómo ellos tienen unas ideas increíbles si trabajan en eso, ¿no? Puede ser la noche, la mañana, 2 días, lo que fuera, pero la creatividad está ahí. Ellos van a hacer unos trabajos, wow, sino que hay que motivarlos, no se les motiva. Como dice, el creyente viene, siéntate, escucha y vete. Esa no es la idea. A un niño lo frustra, cualquier papá puede frustrar a un niño. Siéntate ahí, sí, porque así es. Y una cosa, 5 años yo en el Evangelio y no conocer este método. Imagínate. Es decir, conozco de cosas que mucha gente dice, wow, eso es sabiduría, pero es de Dios. Pero esto es importante saber no lo sabía. Pero vio como sus hijos tuvieron interés. Sí. Usted no se imagine sus hijos en una escuela dominical, eso se les queda en el corazón para siempre. Hay cosas que sí. Ajá, a mí se me quedó. Y es un método bonito para enseñarlo a los niños. Nosotros no tenemos niños en las iglesias de nosotros porque ya están frustrados, ya no quieren ir a la iglesia, se quedan los papás en la iglesia y ellos con la tabla en la casa. Es la verdad que estamos viviendo. Ahora, ustedes no tienen más de la siguiente clase, o sea, tienen hasta la siguiente clase y ahí no hay tope. Ahí. Gracias por okay. Bien. Es que la verdad eso fue... Continuamos aquí con el tema. Este es el esquema de todo el proceso de salvación. Miren acá. Ordo salutis, orden de salvación. Al decir esto no quiere decir que es así. Necesariamente hay un orden, ¿no? Porque, a ver, Dios hizo, ¿y en qué otro momento? No, Dios hace una cosa inmediata y esas cosas que vamos a ver ya lo hizo y hasta ahí, punto. Y en realidad todo ya está hecho. Lo que ya fue. Sí, pero lo vamos a entender. Vamos a tratar de ir a cada uno de estos y vamos a ver si logramos llegar a todo este esquema, porque lo que vamos a estudiar es todo este esquema. Nosotros, como dice, estamos aquí. Esto de acá es pasado. Esto es pasado. Fue el proceso que pasaba. Sí, así es. Pasó en un momento. En un momento ya eso sucedió. Pero vamos a tratar de entender un poco, o sea, qué nos sucedió, qué nos pasó, cómo fue todo el asunto. Estamos aquí en lo que es la santificación y en tanto los reformados como los wesleyanos tienen casi los mismos conceptos. Pero los arminianos tienen un concepto más avanzado de dónde estamos y dónde deberíamos de estar. Perdón, gracias. Me explico. ¿Cómo así? Sí, me explico. Arminiano. Sí, me explico. Ahorita. ¿Esas son 2 corrientes o teorías? Corrientes. No tanto teorías, sino que están ahí en la palabra. Pero que ellos las han desglosado. Perdón. Sí. A ver, vamos a verlo así. Les explico algo que va a venir más adelante. En dónde estamos. ¿Ok? En dónde estamos. Juan Wesley, no sé si han escuchado de él. Sí. Ok, Juan Wesley. Ahí viene el movimiento wesleyano. Arminio era otro, pero los dos creen que la salvación se pierde, sí. ¿right? Okay. Pero vamos a tratar de entender en qué sentido. Ajá. Okay. Yo creo que sí se pierde. Aquí está el creyente. Sí. Entonces, vamos a poner aquí a Juan Wesley. Juan Wesley, Inglaterra, siglo XVIII. Él, un hombre de Dios. Él era un joven, como muchos decimos, convencido. Él nace en familia cristiana.
su mamá, Susana Wesley. No me acuerdo bien si son como 19 hijos. O sea, no tenían Facebook, no tenían redes sociales, se dedicaban, ya saben, a qué. Sí, 2 hermanos, creo. Ok. Sí, pero eran muchos. Y bueno, él nace en familia cristiana. Y empieza a hacer las cosas de Dios, o sea, escucha que tiene que hacer esto y todo aquello. Se prepara también para el ministerio, ¿ok? Recibe una especie de llamado al ministerio. Y en un momento dice que se viene aquí a Estados Unidos a predicar a los indios, inconversos, paganos y todo eso, ¿no? En el camino, él se encuentra con unos moravos. Y en ese tiempo, pues no habían los barcos seguros como de hoy. Y se desató una tormenta. Y dice en su biografía que él, Señor, creo que hasta aquí nomás llegué. Pero mientras él estaba en el barco, veía a los moravos, una paz en la tormenta. Y cristianos, ¿no? Sabían que eran cristianos también. ¿Por qué ellos están ahí como si el mundo... Tan pacientes. Sí, y yo estoy aquí que ya casi estoy haciendo mi testamento, ¿no? Y bueno, pasó, llegó a Estados Unidos, empieza a predicar, no pasó nada. Pero, ¿qué? Tengo la palabra, crean, esto es por aquí. Él estaba convencido de esto, convencido de la salvación, convencido de que el cristianismo es lo mejor, que el evangelio. Él sabía de todo eso. Pero la gente no lo aceptaba, no quería ir. Y al final fue rechazado. O sea, estuvo frustrado y se regresó. No pasó nada. Muy interesante porque el testimonio de Pablo es bien parecido. Cuando fue a hablar. Pablo es convertido, camino a Damasco, saben ustedes ahí, Encuentro. ¿no? Y todo eso, recibe el Espíritu Santo y en un momento él se pone a predicar. ¡Hey, miren! Ahora ya soy cristiano, muchachos, vengan, abracemos. No, yo hace pocos días te he visto que jalabas a las mujeres, a los hombres y los llevabas a la muerte. Tú cristiano, no. Serás lo que sea, pero cristiano, Cristo vive, aleluya. No. Entonces los cristianos dijeron, no, hay que matarlo. ¿Se acuerdan? Y dije, pero ¿por qué no me creen? Yo soy cristiano, ya cambié. ¿No le estamos viendo? No hay evidencias, porque lo que me acuerdo es que tú perseguías. Y él tuvo que escaparse. Y entre la escapada y el primer viaje misionero, ¿saben cuántos años pasaron? Cuando él se fue de nuevo a Tarso ahí a aprender a hacer tiendas. O sea, Pablo no empezó a hacer su viaje misionero, se convirtió y en 3 meses ya estaba haciendo sus viajes misioneros. Un proceso. Hubo un proceso, pero ¿saben de cuántos años? Entonces cuando uno lee la Biblia por ahí, investiga y todo, casi 14 años. 14 años para que el Espíritu Santo diga, apartadme a Pablo y a Bernabé. ¿Se dan cuenta? Entonces Pablo pasó por una serie de cosas mientras estaba haciendo tiendas. Hay otros documentos extrabíblicos que dicen lo que Pablo hacía. Muy interesante. Entonces Juan Wesley regresa a Inglaterra y también como Pablo, ¿qué pasó, Señor? ¿Por qué la gente me rechazó? La gente no me entendió. Y estaba ahí casi preocupado, frustrado, como muchos de nosotros cuando queremos hacer el ministerio y nos frustramos y no pasa nada. Entonces mejor se siente. ¿Y cuántos hay frustrados? No los han sabido ayudar a entender qué les sucedió, qué hicieron mal o qué no debieron hacer o qué debieron hacer. Y se cuenta que él estaba en un culto y escuchó lo que Lutero también escuchó casi. El justo por la fe vivirá.
Y dice, bueno, en una palabra entró en su corazón algo. O sea, empezó a sentir recién lo que es la experiencia de la conversión. O sea, estaba pasando de la experiencia de convencido a convertido. Y dijo, ay, que un calor sintió, y ¡pum! Se le abrieron los ojitos. Y dijo, ahora ya entendí. Y él estaba experimentando también lo que es, de alguna forma, la llenura del Espíritu. Porque sin la llenura uno no tiene entendimiento de las Escrituras. Uno puede tener el nacimiento, ok, está ahí. Pero la llenura del Espíritu nos ayuda a entender mejor, porque el Espíritu es el autor de las Escrituras. Ok, bien. Entonces él empieza a experimentar la vida cristiana y luego dice, ve a los cristianos, entrando, saliendo, carnales. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no todos viven igual la vida cristiana? ¿Qué pasa que uno que dice ser cristiano está en pecado, el otro está en medio pecado, y el otro sí está buscando de Dios? O sea, todo tipo de cristianos. Y la Biblia nos habla de ellos. O sea, en la iglesia hay hombres no creyentes, mujeres naturales, como dice, están los carnales y están los espirituales. Eso lo dice Pablo en 1 Corintios. Entonces él también estaba viendo, y su preocupación era que el creyente estaba ahí, tenía un objetivo, obviamente, pero este creyente carnal, como uno dice, mundano, no podía llegar al objetivo que la Biblia nos dice de la santidad. Sed santos. La voluntad de Dios es vuestra santificación, dice Pablo. Entonces, en su manera de ver, él no veía que los creyentes ni buscaban la santidad o no sabían buscarla, ni demostraban ser santos. Años viendo y preguntando a Dios qué está pasando aquí. Entonces él esboza, diríamos así, una especie de teoría y dice, ok, habla de dos gracias. La primera gracia es cuando uno es salvo. Ok, sí, yo entiendo, todos somos salvos. ¿Quién no ha experimentado la gracia de la salvación? Esa es una primera gracia. Pero él dijo, creo que nos falta una segunda gracia. Le llamaba también crisis o experiencia. Y lee las Escrituras y encuentra la palabra, además de santidad, pero encuentra la palabra entera, la entera santificación. Y él dice, eso nos falta. O sea, que quiere decir que la primera gracia es la salvación. Ajá. Y ahorita lo vemos en las Escrituras, Hechos. Es la salvación, pero también santificación. Entonces, en la segunda sería la entera y la santificación. Sí, ahorita vamos a ver eso. Okay. Ahorita. Les digo rápido, vamos a verlo más. Esta es solamente la introducción. En Hechos, volvamos a Hechos, capítulo 1, están los creyentes reunidos, orando, ¿no es cierto? ¿Eran creyentes ahí? Sí, ellos creían, ya eran creyentes. Sí, estaban creyentes. Que Jesús había venido y después estaban ahí. Pero, creían. y tenían el Espíritu Santo, ¿o no? Iba a venir el Espíritu, estaban esperando. ¿Ves? Estaban esperando. No. Mira. ¿Cómo uno puede ser creyente sin tener el Espíritu Santo? Entonces ellos ya lo tenían. Ya lo tenían. Claro, con el Espíritu Santo que te convence de pecado. Claro, ya lo tenían, ¿ves? Ya lo tenían. Que somos sellados con el sello del Espíritu Santo. Ellos entonces iban a Al irse esperar. Jesús nos dejó el ¿Qué consolador. iban a esperar ellos? La La manifestación. No. Es lo que podríamos llegar a entender la segunda gracia. Entonces ahí cae. Ahí ve, la segunda gracia. Segunda gracia. Lo que es ahí la llenura del Espíritu La Santo. llenura. Entonces primero era la que venía el Espíritu Santo y nos convencía. Entonces venía la segunda gracia y era la llenura. Poder.
Lo que pasó con hogares. lo que pasó con el romano entonces. Qué bonito. Porque ni siquiera le El habían poder. impuesto manos y él ya estaba allá. Ahora, la llenura no viene así que, ay, ya pues Señor, lléname, pues, aquí estoy, Señor. Tenían que estar santificados, ¿no? Pero enteramente. De alguna forma, porque dice que los 120 estaban unánimes en oración, en ruego y en muchas cosas que la Biblia no lo detalla ahí, pero se notan las consecuencias después. Sí, porque hubo un cambio. Ya, estos 120, cuando Dios ve a esos 120 unidos en oración, en ruego, fieles ahí, perseverantes, dice, wow, les voy a dar 3 más. Con 3 creo que van a estar contentos. ¿No? Que 3 nomás, 3 personitas en él. Y vienen esos 3, gloria a Dios, hermano, aleluya, contentos. Y pasan 15 años con 3. No. Ellos empezaron, más que oraban, o sea, oraban, estaban unánimes, pero como les decía en un mensaje que di el sábado pasado casualmente a una iglesia, decía, no eran 120 vagos. Eso es verdad. Eran personas que tenían sus familias, sus quehaceres, normales como nosotros, aunque otros dicen que había una teoría que ellos pensaban que Jesús ya iba a venir pronto, por eso pero de todas maneras tenían que hacer algo para sobrevivir. Porque entre el primer día que ellos se pusieron a orar y la llenura del Espíritu Santo, ¿cuántos días pasaron? Casi 50. Porque por eso le llaman el Pentecostés. Exacto. Tenía que tener su ahorita. Ahora, ¿quién hoy en día se pone 50 días a buscar la presencia, la llenura del Espíritu Santo? Solo Moisés. No, en ese tiempo yo sí conozco gente. Oye, ya, pero poquísima, casi ni. Sí, Pero vamos a ver la primera experiencia, ¿no? La hermana Milagros. En esa experiencia, en esa primera experiencia, ellos estaban ahí, y sí, pero después, oye, ¿qué hacemos además de orar? Yo sé que tu familia tiene, ¿sabes qué? Yo creo que habían personas de afuera que los ayudaban a ellos. ¿Tenían que comer o no? Sí. Tenían que comer, porque si no comían, se morían antes de que llegara el Espíritu Santo. Pero yo creo que cuando uno está en un proceso espiritual, yo no sé, a mí me ha pasado cuando yo estoy en ayuno, no sé todo, pero como que a uno no le importa la comida, como que... En parte, pero sí. Eso es cuando son periodos cortos. Pero 50 pero claro, cuando son periodos largos hay que tener cuidado. No, y tenían hijos de ese Ellos sí empezaron a preocuparse. Todavía no en manera plena, pero se estaban preocupando y ayudando uno al otro. Y estoy más que seguro que los apóstoles les estaban enseñando cosas que Cristo les enseñó. Sí, porque estaban separados. Ya, entonces la Biblia dice, después que ellos reciben la llenura del Espíritu Santo, pero al final en Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, perseveraban en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Había de todo. Pero eso es es una manifestación de lo que ya estaban haciendo ellos ahí. Sino que después lo hicieron mejor. Entonces Dios ve eso y dice, no, aquí Pedro lanza las redes, Pedro, que la gente está lista. Y ¡pum! Pedro lanza las redes y ¿cuántos vienen? ¿Cuántos peces? primero. No, sí, 120. No, cuando no, la Biblia es exacta. 5,000. 3,000. 3,000. ¿Por qué Dios dio 3,000? 3. O sea, fueron miles, no fueron 3 personitas o un gatito más. Fueron 3,000. Porque sabía que ellos estaban preparados, listos, reunían las condiciones. Entonces, lógica. ¿Por qué Dios no bendice las iglesias de hoy en día de esa manera? Porque gente miles hay acá. Pero no estamos preparados. Pues claro. Exacto. No estamos enseñados. No volvemos locos. Exacto. No estamos orando como debe ser. Tampoco. No, y dice que un tonto con poder se vuelve malo. También es cierto. Es Si yo simple, tengo ¿no es poder. cierto?
Y queremos, y venimos todos los domingos a hacer una especie de show, como les dije. Sí. Ah, qué bonito. Qué bonito estuvo. Cantaron, bonita predicación, pastor, aleluya. Y nos vemos el siguiente domingo igualitos. No hay cambios. Vas a una iglesia que te hacen un drama, la danzarina, se va un drama, las danzarinas y todo, y uno queda. Y la palabra es una cosa que uno... Un show, un entretenimiento. Una iglesia social, les digo porque yo he vivido en iglesias así. Sí, es cierto. Claro. Celebremos a Cristo. ¿Qué vamos a celebrar a Cristo sin ningún convertido? 2 años no hay ningún convertido. Y yo me lo preguntaba, pastor, cuando yo recién llegaba a la iglesia, porque yo decía, Señor, si tu palabra dice que tú añades día a día a la iglesia, ¿qué está pasando? ¿Por qué no viene gente? ¿Por qué no se está añadiendo? Pero después con el tiempo fui entendiendo yo que a final de cuentas, si el Señor estuviera añadiendo como Él quiere añadir, nos volvemos locos y la iglesia acabaría cerrando y esos 10 que estaban ahí se van a perder también. ¿Por qué? Porque no tenemos líderes y decimos, no hay líderes en la iglesia, pero nadie se quiere preparar para ser líder. Sí hay. Lo que pasa es que no hay otra vez no entienden la necesidad de esta segunda hora, como desde el punto de vista wesleyano o arminiano, esa necesidad. Porque ahora Jesús les dijo, no vayan a evangelizar, no vayan a ser testigos al mundo, a menos que reciban ese poder. Ese poder. No le estaba diciendo que reciban el Espíritu Santo, ya lo habían recibido, ya estaban convencidos y todo eso, pero él les estaba hablando de poder, del poder, o sea, de esa experiencia que viene después. O sea, mi pregunta es la siguiente. Ok, ahí, entonces usted está queriendo decir que en las iglesias está el Espíritu Santo, pero no está la llenura. A ese punto quiere llegar. De alguna, sí. Pero sí. Por eso es que muchos pueden sentir la presencia y otros no. Sí. Entonces Wesley decía, ok, él llama. Hermano, ¿quiénes quieren recibir a Cristo? Bien, va, aleluya, gloria a Dios. ¿Y es un hijo de Dios? Es un hijo de Dios. Se muere y es salvo. No hay ningún problema de eso. ¿Ok? Pero el que, ven, hijo de Dios, si eres cristiano, ok, lo recibimos a Cristo, aleluya, gloria a Dios. Ahora viene otro proceso. ¿Ok? Y eres un hijo de Dios. Entonces tienes que entender esto. Quieres ser testigo, quieres esto. Entonces va a haber una especie de segundo llamado a recibir la segunda obra o la segunda gracia, que es la del Espíritu Santo. ¿Quiénes no han sentido el poder del Espíritu Santo? ¿Quiénes todavía no tienen la... Vengan aquí, vengan, vamos a orar por ustedes. Entonces reciben. Y eso es lo que muchos no entienden. Yo en mi iglesia he dicho a los pastores, a muchos líderes, quienes han experimentado la segunda obra de gracia según Wesley nos lo enseña. Una pequeña pregunta. Cuando recibieron el Espíritu Santo, las 3,000 personas, esa fue una primera, si me dice las 3,000, fue la primera obra de gracia. Sí, exacto, la primera obra de gracia. Dice que ellos se quedaron, o sea, como esperando la venida de Cristo, o sea, ellos no se esparcieron como Dios le... En un inicio no, sí, es cierto. A ellos les gustó la cosa ahí, qué bonitos entre nosotros, ¿no? Por eso que se desató una persecución. Sí, porque entonces dice que ellos se quedaron, o sea, esperando todos juntos a que Cristo viniera. Sí, ellos pensaron que Cristo iba a llegar ahora. Pero esos fueron los primeros, los 120. Entonces dice que ellos se quedaron ahí, que vendían lo que tenían y se lo estaban comiendo ahí porque Cristo venía. Entonces dice que entró la persecución para poder esparcirse. Sí, entender que no era así tan pronto. Que no era tan pronto, o sea, y eso es lo que Dios está demandando de nosotros hoy. Sí, pero otra vez, no es posible hacer eso sin esta segunda experiencia. Amén. Amén. No pasa nada. Ahora, yo les cuento mi experiencia. Okay. Yo era así, recibí la primera y viví así. Y decía, no es necesario eso de la llenura y que bla, bla, bla. No, yo decía, eso no. Yo soy un buen cristiano, no hago mal a nadie. El don del Espíritu está en mí, los dones. Yo veía muchos bla, 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 y ustedes saben eso. Pero un día ya me cansó, digamos, y dije, Señor, bueno, si esta experiencia es necesaria en mi vida, dámela, y si no, ahí quedamos.
No, y es necesario eso hoy. Pero, mire, hay una experiencia que uno piensa que hablar en lenguas y a recibir, y eso no es. O sea, ser lleno del Espíritu Santo no es hablar en No, lenguas. porque dice que el Espíritu no se da con medida. Lo han confundido, dicen. las iglesias lo han metido como que esa es la experiencia, pero no. Esa no es. No es. Ahora, antes de decirle mi experiencia, ¿algunos de ustedes han recibido esa obra de gracia, esa segunda obra, o sea, la llenura del Espíritu Santo? ¿Sí? Yo sí. ¿Cómo lo sentiste? ¿Qué sentiste en la primera vez? La primera vez, Sí. la verdad que yo sentí el Espíritu Santo, que me vine a dar cuenta más tarde que fue en la iglesia católica. Dirían que no, pero no. Ok. Cuando me bauticé yo sentí que yo quería llorar, fue la primera vez, y sentí como que yo decía, ¿quién es Jesús? O sea, me empecé a cuestionar muchas cosas. Y ahí volvió otra vez y mi tía me dio el Evangelio. Y yo fui y recibí, le pedí perdón, vino la convicción que dice usted. Yo digo que yo ya tardé en la iglesia. Todavía me estás describiendo la primera, pero no es la segunda. No, la segunda fue, ya ahí es cuando vino el perdón de pecados. Ya. En la iglesia católica no hubo nadie que me explicara. Ok. Pero de ahí cuando yo fui otra vez donde mi tía, ya vino la convicción y yo el perdón de pecados, tenía 15 años, era una niñita. Y entonces después de eso, hubo un día del Padre que celebraron en las montañas, y yo fui. Y yo me acuerdo que dijeron, oren por el pastor, y yo me sentía bien acongojada porque yo no tenía a mi papá, y yo me fui a lejos a llorar, yo sola. Y le Pero dije, sentiste eso nada más. espéreme. Entonces lo voy a hacer corto, voy a tratar de hacerlo corto. Entonces yo le dije, Señor, yo no tengo papá, entonces tú eres mi padre. De ahí yo bajé donde yo estaba llorando sola. Y dijeron, oren por el pastor. Y yo dije, ¿por qué voy a ir a orar por el pastor si yo estoy aquí rota? Y yo, ¿por qué voy a ir a orar por el pastor? Pero yo no sentí, cuando yo acordé, alguien me llevó, alguien me agarró de mi mano, me llevó. Y cuando yo dije a poner la mano al pastor, ¡pum!, cayeron un montón de gente. Si yo empecé todo el mundo me decía, las niñas, yo quiero recibir eso que tú recibiste. Porque dicen que yo tocaba a alguien y caían todos. Alguien me quería agarrar y yo hablaba en lenguas también. Yo me dije, pero yo no comparto esa ideología. Pero igual pasaba. Ajá, y las personas que me decían agarrar, ¡pum!, caían. Entonces esa fue una experiencia muy linda que yo jamás voy a olvidar, porque hay mucha gente que recuerda, Delkis, tú recibiste, queremos recibir eso que tú recibiste. ¿Qué hiciste? Yo no me acuerdo que le dije, tú eres mi padre, porque a veces uno es desobediente. Dice, Interesante experiencia. Pero es algo que yo me acuerdo que yo quería estar ahí. ¿Hace cuánto tiempo fue eso? Fue hace 10 años. ¿Y de ese tiempo hasta aquí volviste a experimentar algo semejante o ya no? Sí he experimentado. He tenido sueños, sí he experimentado. No, así como eso. O sea, que Como tocar a eso, la no. gente y que... No, ya no, eso Ya no. quedó como en mi pasado, como que, no. Vamos. ¿Qué me dices tú? Yo estoy allá contigo. ¿Lo recibiste? Sí. ¿Y lo perdiste? No, creo que lo Ok. Ok. Entonces, cuenta. Porque- ¿Cómo fue tu primera experiencia? Mi primera experiencia con el Espíritu Santo fue en mi bautismo. Ya, esa es la conversión. Ok. Sí, ese fue mi bautismo. Ya. Luego, Y mi segunda experiencia así como muy sobrenatural. esa es la idea. Sobrenatural. Ajá, exacto. Ajá. Tenía 13 años y estábamos en un ayuno. Y recuerdo que el altar comenzó a oler a humo, pero un humo rico. Era un olor, yo sabía que era humo, pero el humo tenía olor rico. No, entonces todos empezamos, pero ¿por qué huele tan rico? Y el pastor vino y dijo, no, aquí hay incienso, alguien está siendo ungido, algo está pasando. Es cierto, es cierto. Porque olía y olía, y empezamos a adorar, y de repente el pastor dijo que necesitamos saber sobre quién o a quién el Espíritu Santo está sellando, porque es incienso. Dijo. Wow. Extiendan sus Sí. manos. Sí. Y entonces él empezó a pasar, y mis manos, no salía el humo de mis manos, pero era el olor. Qué rico. Era un olor, nunca más lo he volvido a vivir eso. Ujú. Tenía 13 años y esa fue mi experiencia. Toda la iglesia olía a ese olor, ese humo agradable. Y toda la gente comenzó a hablar en lenguas, a danzar, a llorar, unos reían. Y yo estaba así como que, yo lo único que recuerdo que no estaba aquí. Ese fue uno de los días que yo sabía que
que mi cuerpo, yo miraba todo, pero era algo, estaba tan llena, no podía hablar, no decía nada, solo observaba. ¿Y nunca más lo volviste a experimentar? Esa experiencia, no. ¿Otra semejante? Pasó ayer. Ah, ¿te das cuenta? Estaba limpiando mi casa y de repente estaba yo limpio mi casa adorando, no sé todas, pero empezó una canción que dice, tú eres rey, y la escoba la voló, sí, porque no pude con lo que estaba sintiendo, y me fui, pero era como, ¡pum!, mi cuerpo se desplomó, y comencé, tú eres rey, y mi casa se llenó de una adoración. Es así, Sí. No hay que esperar tanto, solo está ahí, es algo que solo llena y te inunda tu cuerpo. Y yo sé algo, cuando el Espíritu Santo está llenando, ya no somos dueños de esta carne, Sí, de esto, Uno esto ya se no quiere nos quedar ahí. pertenece. Sí. Te quieres Sí. quedar Lo único ahí. que yo sé que si es el Espíritu Santo, vas a volar a tierra. Sí. Amén, qué bueno. Mi hermana, cuéntenos. Bueno, Ay, qué emoción. Sí. mi experiencia, o sea, no he sentido que he hablado en lengua, como que muchas personas piensan que recibir el bautismo del Espíritu Santo es hablar en lengua. Pero mi experiencia ha sido, por ejemplo, que cuando el Espíritu Santo de Dios me toca, yo tengo que llorar, como dice una canción. Yo tengo que llorar, yo tengo como que siento esa sensación, ese deseo de llorar y de adorar y de cantar. Bueno, esa ha sido mi experiencia hasta el momento. Siempre, cada vez que siento esa manifestación del Espíritu Santo, yo me da ese deseo de adorar, de cantar, y mientras más canto, más deseo de cantar. Amén. Esas han sido mi experiencia espiritual. Mi hermano. Son cosas que yo no sé ni cómo explicarlo. Una nomás de entre las muchas. Cosas de las zonas. Así es. No, yo de las experiencias que más me han gustado ha sido las intercesiones. ¿Cómo has sentido la presencia del Espíritu ahí? Sí, porque yo he estado en intercesiones que son batallas y guerras, y a veces cuando paro como de interceder, es como que el cuerpo como que me baja, como que yo no sé, ni haciendo cosas que tú dices, pero ¿y cómo era? Entonces el cuerpo como que te baja y como que tú vuelves a reconocer que ahí es que eres tú. Entonces son cosas como que me gustan, no sé por qué. Amén. Mi hermano, usted. Pastor, yo una vez en una campaña estábamos adorando, habíamos como más de 100 personas en esa campaña, y yo estaba adorando con las manos arriba, y de repente yo ya no supe de mí, empecé a sudar, todo el mundo terminó la adoración y se sentaron. Yo no supe eso, lo supe yo cuando abrí los ojos, y yo estaba todo empapado en sudor, la camisa mojada, hasta el pantalón casi. Y eso me lo contó un hermano que estaba con nosotros, porque yo no sabía de mí qué era lo que estaba pasando, pero cuando abrí los ojos ya todos estaban en otras cosas, y yo estaba parado en el centro del salón. Tremendo. Y así lo ha pasado. También algo que yo he visto en